Bienvenido, bienvenida a este espacio con calma, con alma, en el que te propongo hoy una meditación guiada para la observación de la fluctuación mental, para la observación con distancia, sin juicio, de todos esos fenómenos mentales que suceden por nuestra mente, ¿verdad? En las distintas tradiciones contemplativas se nos propone la importancia de observar los pensamientos con distancia, con imparcialidad, sin juicio, con atención, con verdadero interés, con la finalidad de darnos cuenta cómo funciona la mente para tratar de aprender a relacionarnos con los pensamientos, con los flujos mentales y no desde el pensamiento. En el yoga clásico, en los Yoga Sutras de Patanjali, en el segundo sutra se dice literalmente en su idioma original, se dice Yoga Chitta Vritis Nirodha, lo que sugiere la necesidad de cesar la fluctuación mental, de detener, de observar toda esa animación, ¿verdad? De de todos esos fenómenos mentales que suceden en en nuestro día a día, en nuestra mente, sin que apenas nos demos cuenta. En la tradición budista, especialmente en Vipassana, se entrena la observación directa de los procesos mentales. ¿Con qué finalidad? Con la de identificar el pensamiento tal y como surge para dejar que se disuelva sin necesidad de aferrarnos a ello, pero sin necesidad tampoco de emprender una batalla o un rechazo para eliminarlo. En las prácticas contemporáneas como mindfulness, eh, se nos plantea la idoneidad de crear un espacio alrededor de los pensamientos para verlo como algo que sucede de manera pasajera, ¿verdad? Y dejar de fusionarnos, de identificarnos totalmente con con los contenidos. Cada tradición tiene su propio lenguaje, pero todas apuntan a algo parecido, que no es ni más ni menos que cuando observamos la mente sin luchar con ella, toda esa fluctuación, todo ese movimiento pierde fuerza y podemos relacionarnos con lo que ocurre dentro de nuestra mente con una mayor claridad. Por tanto, en esta práctica de hoy te voy a invitar a observar los pensamientos, la fluctuación mental, reconocerlos como tales y permitir que se disuelvan, permitir que cesen. Y todo ello con una metáfora que a mí me gusta mucho, que es como si estos pensamientos, toda esta fluctuación mental fueran troncos en un río, que el río, que la agua transportan sin ningún tipo de esfuerzo. Así que si está bien para ti, vamos a empezar. Y para esta práctica te invito a adoptar una postura cómoda, tan cómoda como sea posible en este momento, con la espalda erguida pero no rígida, permitiendo que con suavidad, con amabilidad, con ternura, el cuerpo se asiente en una postura que te permita estar presente sin un gran esfuerzo.
sintiendo el contacto de los pies con el suelo si es que estás en una silla, el contacto de las piernas con el suelo si es que estás en un cojín, en un banquito, sintiendo el contacto de las nalgas con la superficie o con el asiento, con la espalda erguida pero no rígida, imaginando tal vez un hilito que desde nuestra base de la espalda, desde nuestro coxis, con suavidad, por toda la columna vertebral, saliendo por la coronilla, nos asienta sobre una espalda erguida de manera natural, sin tensión, sin rigidez, con los hombros sueltos, tan separados de los oídos como sea posible en este momento, con el rostro relajado, esbozando con suavidad, con ternura, con sutileza, con amabilidad, una pequeña sonrisa interior que brota directamente desde el corazón y que con sutileza se dibuja en el rostro. Tal vez puedas realizar esta práctica con los ojos cerrados, entreabiertos quizá, con la mirada baja. Si este es tu caso, te animo a fijar la mirada en un punto fijo, situado aproximadamente a 1 metro, 1,5 metros de ti, haciendo ahora una respiración profunda. Inhalo conciencia de la postura, exhalo y dejo que esta postura se asiente, que el cuerpo se asiente en esta postura que evoca dignidad y presencia. Dignidad y presencia. La postura desde la que puedo sentir el peso de mi cuerpo sostenido por la tierra, que se relaja al sentirse sostenido, consciente de las sensaciones en los pies, las piernas, nalgas, en la espalda, en los hombros, en el abdomen, garganta, cuello, de las sensaciones en el rostro relajado, en la cabeza, en el cuero cabelludo, consciente de las sensaciones en todo mi cuerpo.
En la siguiente inhalación, con intención, sin brusquedad, con amabilidad, dirijo mi atención a la atención, al movimiento natural de la respiración en el cuerpo. No hace falta cambiar nada, tocar nada, recordando que la respiración sucede en el cuerpo. El cuerpo sabe, la respiración sucede, interesándome tanto como sea posible por el hecho físico de estar respirando, notando el aire entrando y saliendo por mis fosas nasales, consciente de las sensaciones al inhalar, al exhalar, sintiendo tal vez la temperatura del aire al entrar más fresco, más cálido al exhalar, sintiendo quizá el vientre hinchándose al inhalar, deshinchándose al exhalar, o del pecho que crece al inhalar, decrece al exhalar. Y en la siguiente inhalación hago presente en mi mente una escena en la que tal vez pueda imaginar que estoy sentada, sentado frente a un río que puede ser real o imaginario, un río sencillo con su corriente natural del agua. En este río que miro, que observo con atención, con curiosidad, aparecen unos troncos. Esos troncos representan cualquier movimiento, cualquier pensamiento que surja en mi mente. Son pensamientos que aparecen, que no busco, que no controlo, como estos troncos que portan las aguas del río y que me limito a ver pasar, sentado, sentada frente a estas aguas. Observo los pensamientos que surgen
que tal vez sean palabras o imágenes, recuerdos, imágenes tal vez, emociones o inquietudes. Y cuando notes que en tu mente aparece un pensamiento, uno de estos pensamientos, te animo a reconocerlo como tal, sin juicio, y tal vez te ayude a reconocerlos precisamente como eso, como pensamientos. Cuando surjan, te animo a colocar imaginariamente este pensamiento, esta palabra, esta imagen sobre el tronco, permitiendo que la corriente los arrastre. No empujo, no retengo, no corrijo, solo reconozco el pensamiento, lo sitúo sobre el tronco y dejo que, que el agua, que la corriente lo arrastre. Como observador, como observadora imparcial, acompaño a este tronco arrastrado por la corriente desde esta mirada consciente, interior. Si vuelve cualquier otro contenido mental, tal vez el mismo pensamiento, la misma imagen, el mismo recuerdo, u otro, vuelvo a colocarlo sobre otro tronco con la finalidad de dejarlo que lo arrastre la corriente. Si se aleja y si vuelve a aparecer, repito el gesto sin frustración, sin queja, sin rabia, con la conciencia de que así entrenamos la capacidad de observar los pensamientos sin quedar atrapados, sin quedar atrapadas. Si en este tiempo de observación aparece tal vez una emoción más grande, un pensamiento persistente, intrusivo, quizá te ayude a imaginar un tronco más grande, más ancho, que también lo sostiene, que también flota, que también avanza, que también es arrastrado por el flujo de estas aguas, de este río y de su corriente.
Si aparece la calma, reconozco la calma. Si aparece la inquietud, reconozco la inquietud. Nada de lo que surja necesita ser cambiado. Solo necesita ser visto. Solo necesita nuestra atención, darnos cuenta. Y durante unos instantes, sentado o sentada frente a este río, observando la escena, observando la respiración, dándonos cuenta de si surge cualquier pensamiento, recuerdo e imagen, situándolo situándolo sobre estos troncos, dejando pasar, dejando ahora que la imagen del río se disuelva sin esfuerzo, permitiendo que desaparezca del mismo modo en que apareció. Poco a poco vuelvo a la respiración, a las sensaciones del contacto del cuerpo con el suelo, con la silla, a la sensación de estar aquí en este cuerpo, en este espacio, en este tiempo, aquí y ahora, observando sin juicio, sin crítica, cómo se encuentra ahora la mente, solo dándome cuenta como quien se da cuenta del clima sin intervenir, haciendo poco a poco una respiración más profunda, inhalando, exhalando, empezando a mover poco a poco las manos, los pies, el cuello, recordando que esta práctica está siempre disponible, que siempre puedes
realizarla cuando los pensamientos fluyan demasiado rápido, cuando sientas que necesitas claridad o cuando simplemente necesites volver a la orilla interior donde todo puede observarse sin dejarse arrastrar. Te animo a abrir poco a poco los ojos, siendo consciente de que en cualquier momento, en cualquier lugar, puedes volver a sentarte junto a este río cada vez que lo necesitas, cada vez que necesites aquietar tu mente, con el deseo de que esta práctica haya sido de utilidad para ti y para todas las personas que nos rodean. Deseo que tengas un muy feliz día. Gracias.